Bueno, muy buenos días, soy José David Medina, más conocido como Medina, vivo en la ciudad de Medellín, en Colombia. Fui invitado por Héctor Romero, por el profesor MacGregor, José Antonio MacGregor, y también por Pepe, para compartir como unas palabras con ustedes. Para mí es una gran oportunidad poder compartir lo que ha sido parte de mi historia de vida y de lo que es nuestra ciudad. Para mí también es muy grato poder llegarles a ustedes a través de esta entrevista. Les deseo que pasen un gran día, un gran encuentro de promotores culturales, que disfruten, que se reconozcan y que sobre todo puedan juntos construir muchas alternativas. Una de las primeras preguntas que me hacen es sobre el papel de la cultura en Medellín. Yo pienso que para nosotros los jóvenes, bueno, la pregunta realmente es ¿qué papel ha tenido la cultura para los jóvenes en Medellín? Creo que el papel que ha tenido la cultura en la juventud de Medellín ha sido un papel central, sobre todo porque la cultura, a través de las expresiones artísticas, que son una dimensión de la cultura, le permitieron a varias generaciones en los últimos 30 años, sobre todo en esos últimos 30 años donde la violencia causada por el narcotráfico se recrudeció, se hizo mucho más fuerte y visible en nuestros barrios populares. La cultura apareció a través del arte y de sus diferentes formas como una oportunidad para crear nuevas opciones, para mostrar alternativas y caminos posibles. Estamos hablando de que en 1989, entre el 89 y el 91, murieron en Medellín casi 9.000 jóvenes. En esos 3 años fueron 9.000 jóvenes asesinados por armas de fuego, en situaciones muy dramáticas. Muchos asesinados por la policía, por el ejército, por las fuerzas oficiales, también por las pandillas que se crearon para hacer el brazo armado del cartel de Medellín, muy reconocido pues por la figura de Pablo Escobar. Y en ese momento en Medellín habían más o menos 450.000 jóvenes, entre hombres y mujeres, en las dos zonas, en la zona 1 y 2, que es la zona noroccidental y nororiental, habitaban más o menos 250.000 jóvenes, de esos 450.000 de la ciudad, y la mayoría de pandillas estaban en esas dos zonas. Estamos hablando de 6 comunas, geográficamente y administrativamente dividido en 6 comunas, 2 zonas, 250.000 jóvenes, más de 9.000 jóvenes involucrados en las pandillas. Era un drama en Medellín, muchas matanzas, muchos asesinatos selectivos, muchas torturas, muchos carrobombas, muchos atentados terroristas. Realmente en Medellín se vivía la violencia y se respiraba miedo y temor, angustia en todo momento. Y justamente aparecieron las organizaciones juveniles, cívicas, sociales, comunitarias, ambientales, educativas, sobre todo también promovidas por la Iglesia Católica, muchas organizaciones de carácter pastoral. Esas organizaciones juveniles le dieron a la juventud, pero también a la sociedad, un respiro, porque nos dimos cuenta de que era posible generar escenarios esperanzadores, también de resistencia, y escenarios que de manera muy clara, con el día a día, se oponían a esa dinámica de violencia, precisamente porque la hegemonía era la violencia en la ciudad. Y entonces emergieron esas prácticas juveniles como opciones
de reivindicación de la vida, de los derechos humanos, del derecho a la vida de los jóvenes, del derecho a la expresión y la participación, y se fue creando otro clima en la ciudad, otro clima en el país, porque los jóvenes, las movilizaciones en el país en ese momento para cambiar la constitución, para rehabilitar y para reanimar la vida política en el país fueron promovidas básicamente por los jóvenes. Entonces estamos hablando de una dinámica muy fuerte de violencia y de unas expresiones culturales, educativas y sociales que empezaron a pensarse la posibilidad de cambiar radicalmente la dinámica de violencia en la ciudad. Y en ese momento que esas organizaciones estaban tan solas, el arte, las tomas del espacio público con comparsas, con marchas artísticas, con pinturas en los barrios, con zancos que son como especies de palos que los jóvenes hacían para extender sus piernas y verse muy altos y salir con vestuario. Esas expresiones de comparsa, de música, de arte, al tomarse las calles empezaron a romper las barreras y las fronteras que los grupos armados empezaron a crear, porque muchos jóvenes no podían transitar libremente por los barrios, y el arte fue una de las oportunidades que los jóvenes tuvieron para salir de sus casas y para cambiar ese futuro que se les estaba exigiendo vivir, que era un futuro que no iba más allá de hacer parte de uno de los grupos armados. Entonces las expresiones artísticas sirvieron como un campo de expresión, como un campo de organización y como un campo de reivindicación de la vida. Luego, esas organizaciones que estaban muy solitas en los barrios, en Medellín hay más de 250 barrios, esas organizaciones que estaban por allá atomizadas, empezaron a darse cuenta que no estaban solas. Y fue muy importante poderse reconocer, poderse encontrar, poderse mirar a la cara y poder transmitir eso que hacían, compartirlo con otros, porque de manera rápida se crearon redes juveniles, de manera rápida se crearon mesas de convivencia, mesas de derechos humanos, mesas de juventud, y todas acompañadas del arte, todas entendiendo que el arte era una manera de transformar la realidad. Esas organizaciones que estaban solas como un primer nivel de organización crearon ese segundo nivel de organización, que eran las redes, las mesas, los comités interinstitucionales, y esos comités interinstitucionales de encuentro, esas redes, esas dinámicas de articulación en un momento donde la ciudad estaba viendo caer a sus jóvenes, lo que permitieron fue pasar a un tercer nivel de organización, que fue poder incidir políticamente en la ciudad, poder crear agendas de trabajo colectivo, poder crear ONGs, crear organizaciones comunitarias, poder crear plataformas de diálogo con la empresa privada, con el gobierno nacional, con el gobierno local y sobre todo con la misma ciudadanía. Entonces la ciudadanía la violencia no era la única forma de vivir la ciudad, que el narcotráfico no era el único actor que podría tener la palabra en la ciudad, y entonces ese tercer nivel de organización nos permitió tener una voz compartida, unas propuestas compartidas, y de esa forma se empezaron a hacer marchas, movilizaciones muy contundentes, donde todas esas